Uno, dos, tres. Ok, buenos días compañeros. Yo les voy a dar el tema de luxación del codo y pues vamos a empezar con un poco de anatomía. Para empezar, el codo es un complejo articular, no es una sola articulación. Por tal motivo, vamos a ver que esta está conformada por la articulación húmero-cubital, que es la relación entre el olecranon con el húmero, y va a tener características de un tipo de articulación troclear y nos va a permitir dar eh, soporte al movimiento, y la húmero radial, que va a ser la que va a estar relacionada la cabeza del radio con lo que sería el húmero, y esta va a tener la característica de ser troclear y que nos va a permitir la rotación. Tenemos la radio cubital, que va a ser muy importante también porque nos va a dar características de rotación, y va a ser la que está en relación, la radio cubital. Entonces está la relación de la cabeza del radio con la ulna. Aquí tenemos una imagen también que va a ser importante entenderla, que podemos ver como características principales la ubicación de la tróclea, los epicóndilos medial y lateral del húmero. También podemos ver la cabeza del radio, así como su tuberosidad y el capitellum, que es importante, así como también va a ser importante identificar la fosa del olecrano. Ok, ahora veamos otra parte que también es muy importante para este tema, que son los ligamentos. Ok, en la primera imagen vamos a ver lo que es la capa fibrosa de la cápsula de la articulación. Vamos a ver lo que son los ligamentos mm, laterales o colaterales y el ligamento anular, que es el que estoy señalando. Vamos a ver que aquí hay este corte está cortando lo que vendría siendo eh, el tendón del bicipital. En la segunda imagen vamos a poder observar lo que sería el tendón, la inserción del tendón del tríceps, del tendón del músculo tríceps aquí, que va a tener inserción en el olecranon, y aquí del músculo bicipital, así como el ligamento lateral del radio que está aquí y el ligamento anular que se encuentra aquí. También podemos alcanzar a apreciar parte de la cápsula fibrosa. En la tercera imagen vamos a poder ver también los ligamentos laterales y mediales que van a ser de gran importancia para dar la contención a esta articulación. También el ligamento anular, que lo podemos ver de color amarillo. Ahora tenemos que esta articulación, al ser una articulación mm, móvil y que va a dar cierta complejidad para ciertos versatilidad de movimientos, pues va a tener también características como las siguientes, que va a ser que van a tener una membrana sinovial, va a tener esta es una vista anterior y una vista posterior, pero también va a tener estos depósitos de tejido subcutáneo, también va a tener las superficies articulares, y dentro de esto va a estar rodeando su membrana sinovial y va a haber líquido sinovial para que haya una buena lubricación de la articulación. Y esta sería la cara posterior, donde vamos a poder ver lo que es el olecranon y las respectivas carillas articulares. Bueno, también para este tema va a ser importante ver un poco de su irrigación, que esta principalmente va a venir de lo que es la arteria braquial, la cual a la altura de la flexión vamos a poder hacer una bifurcación que va a dar la arteria cubital y la arteria radial. Estas van a ser de importancia para posteriormente poder detectar que haya una buena circulación o vascularidad
Y también podemos ver en el lateral que hay una irrigación colateral. En dado caso de que hubiera algún problema con la principal, siempre podrá haber irrigación por medio de la colateral. Entonces, para contemplarlo, también tenemos de importancia lo que son la inervación. Esta va a ser principalmente lo que es a la altura del codo del nervio mediano que pasa por aquí y del nervio cubital. El nervio cubital es uno de los que va a tener mucha importancia en este tema. Vamos a tener también que esta articulación tiene ciertas características de movimiento. No solamente hace flexión y extensión, sino que también en cierta parte de la articulación va a ayudar a los movimientos de pronación y supinación, pero también va a requerir de ciertos estabilizadores, los cuales se pueden dividir en estáticos y en dinámicos. Los estáticos van a ser en sí la cápsula articular y los ligamentos colaterales, principalmente el nulo y los lateral y el medio. Los estabilizadores dinámicos van a ser parte de los músculos que también le van a le van a conferir esta estabilidad. Entre ellos el tríceps que se va a insertar como vimos en el oro del cráneo, y lo que sería el bicipital. También tenemos una característica que cuando hacemos la extensión hay una característica de movimiento que es el cúbito valgo, que es un movimiento cuando se va haciendo la extensión del miembro superior, va a haber cierta inclinación hasta aproximadamente entre unos 10 y unos 15 grados. Y puede ser, esta se puede hacer en un movimiento excesivo pasando más allá de los 30 grados. También vamos a tener algo que es el cúbito varo, que va a ser la aducción de nuestro miembro superior. Y esta también va a tener una capacidad de aproximadamente unos 5 grados de angulación. Aquí lo importante para resaltar de la imagen superior va a ser la superficie del olecranón que vamos a poder ver en esta área, y también tenemos que ver la región supracondilia, puesto que va a ser un diagnóstico diferencial posteriormente, nos va a servir para ello. También tenemos que localizar dónde están los procesos coronoides y de este lado poder visualizar lo que son los coronoides en la porción de la epífisis de la ulna, que va a ser una relación importante para entender en el caso de una complicación de una luxación. Y poder identificar también la trocle. Ok, continuamos. Y ahora la luxación. La luxación en sí es una separación compleja de las superficies articulares. Esta va a poderse dividir en simple y en compleja. La simple es, como lo dice su nombre, va a ser caracterizada solamente a nivel de ligamentos y va a haber una pérdida de esta unión en la articulación, pero con diferencia de la compleja, es que esta va a ir aunada de una fractura. Y esta es principalmente como lo vemos aquí, de los coronoides. Y también tenemos otra forma de verlo. Puede haber luxaciones totales, que es cuando totalmente sale o protuye el hueso húmero, o sí, o ya no está en su cavidad articular. Y parcial, cuando a veces, por ejemplo, vamos a tener que algún ligamento se introduce en esta cavidad articular. Bueno, además, vamos a poder también tener luxaciones abiertas y cerradas. Esto va a ir con respecto de
ruptura de la piel. Eh, También dentro de las luxaciones simples hay una subcategoría que va a ser aquellas donde el, van a poder haber anteriores, posteriores, laterales y mediales. Con estas vamos a ver que, por ejemplo, la anterior va a ser cuando haya como en un sentido anterior, el hueso húmero se va a ir se va a retraer hacia hacia anterior y va a quedar fuera de su cavidad, o posterior cuando la cabeza del húmero, la tróclea, va a quedar en la siguiente cavidad, eh, a la altura de lo que sería la articulación eh, radiocubital. Por otra parte, vamos a tener las laterales, que es cuando la cavidad eh, de la articulación se va a lateralizar, y la medial cuando es en el sentido hacia medial. Y hay otra que es la divergente, que esa es algo muy poco, que casi no se da, es muy rara, pero pudiera suceder que mm, ambas superficies articulares se desvían cada una hacia lateral y hacia medial respectivamente. Y bueno, estas en las simples, pues solamente va a ser no va a haber fracturas, solamente va a ser a nivel de ligamentos que se van a poder apreciar. De estas, la que más va a prevalecer y que pues, se va a presentar más va a ser la posterior. Realmente las otras, la anterior no se presenta mucho, y la que menos se llegaría a presentar sería una divergente. Tenemos también las luxaciones complejas. Como les dije, en esta la característica va a ser que va a haber fracturas. Entonces, en una posterior, pues el principal sitio de daño va a ser los coracoides, y eh, de ahí la importancia de ubicarlos en una radiografía. Ok, ahora, mm, así se verían en una imagen radiográfica. En una radiografía vamos a poder ver la posterior, como nuestro húmero se disloca o se transpone, y no está en su cavidad articular. Entonces, eh, en esta es la es la más característica de las luxaciones, y vamos a poder ver que al haber este movimiento vamos a tener una deformidad en la parte posterior, donde vamos a poder observar el olecrano que nos va a dar esa característica de deformidad. La anterior, va a haber una disminución o hasta cierto punto un hundimiento en el paciente, pero esta no suele presentarse tan a menudo. Tenemos la lateral, en la que también puede presentarse un hundimiento, y la característica va a ser que pues vamos a poder en la lateral sentir más la parte de la tróclea, y la medial, donde vamos a poder sentir más la parte de lo que van a ser el olecrano. Y pues la divergente, que vamos a ver que tanto el radio como el cúbito van a estar lateralizado uno y medial el otro, y pues así se presentarían en las radiografías. Bueno, esta patología va a tener una incidencia aproximada de entre unos 6 a 10 casos por cada 100,000 habitantes, y pues va a representar entre un 10 y un 30% de todas las lesiones de un codo. Y pues en un 80-90%, como les comentaba, van a ser las luxaciones posteriores. Dentro de los adultos son los que van a tener más prevalencia de las que tengan las complejas, y esa van a tener característica de que en un 30% va a haber fractura a la altura de la cabeza del radio, un 20% fracturas del olecranon, y de un 10 a un 15% las apófisis coronoides.
Ok, bueno, necesitamos saber algunos factores de riesgos para esta exposición. En el caso de los adultos, vamos a tener que estas se van a relacionar con lesiones traumáticas y va a ser por una superextensión del miembro. Entonces, por ejemplo, tenemos en la primera, al ejercer demasiada fuerza, el cúbito en posición supino, pues va a generar que este protuya y aunque tiene sus estabilizadores, pues se salga de su cavidad. Tenemos el mecanismo de elección aquí, que también la fuerza es demasiado grande, pero también podemos tener otro mecanismo que podría ser por luxaciones recurrentes y que haya inestabilidad en esta articulación. Y pues como les comenté, la estabilidad va a estar dada por los ligamentos, entonces pudiera ser que los ligamentos como no haya quedado desde la primera vez, pues vayan perdiendo esa rigidez. También en los niños puede ser por algunas situaciones que se les que se les va a dar más característicamente porque sus huesos y principalmente sus articulaciones todavía no están completamente osificadas y pues tienden más a que tal vez un movimiento menos brusco, pero con la suficiente fuerza para hacer este, este mecanismo de lesión. Por ejemplo, en la primera imagen vamos a poder ver que a la niña se le sujeta haciendo tracción hacia, hacia arriba y es así como podemos también dislocar esta articulación. Mm, bueno, pues dentro de su fisiopatología yo encontré que se debía a inestabilidad rotatoria posterolateral debida a una asociación con fracturas o a una inestabilidad rotatoria posteromedial en varo, que también se va a, a relacionar con algunas fracturas. Y también tenemos que la luxofractura anterior del olecranon, pues al ser un estabilizador muy importante de la articulación, va a crear mucha inestabilidad si se llega a dar a ese nivel una fractura. También, pues por el mecanismo más que nada de brazo extendido y que sea con una fuerza en valgo, que esta fuerza haga una rotación y que esté en una forma supino en nuestro miembro superior. Entonces, en ese momento, las fuerzas de compresión van a botar este hueso y pues también algunas veces en formas iatrogénicas posteriores a la abordaje de alguna articulación del codo, si se secciona algún ligamento colateral y no se llega a reparar. Como les dije, si tenemos como anterior alguna luxación y no se llega a hacer un correcto abordaje, podríamos ir debilitando estos ligamentos. Puede lesionarse también así la cabeza de radio o las coronoides y pues como les dije, esos van a aportar mucha estabilidad porque son estabilizadores estáticos y la lesión en partes blandas que podría ser lateral a medial de algún fascículo de los ligamentos colaterales, que básicamente todos lo que nos dicen es si nuestros ligamentos presentan cierta debilidad, vamos a tener a mayor susceptibilidad y siempre y cuando se nos presente una fuerza que haga este tipo de dislocación y que estemos en la posición adecuada, haciendo la fuerza, podemos hacer este tipo de luxaciones. Y en conclusión sería que lo resumiría en patrones de inestabilidad, ya sea por fracturas anteriores o por debilidad de los ligamentos. O así también por algún mecanismo de algún mecanismo de fuerza externa. También tenemos que hay una
clasificación y esta es con respecto del círculo de Hori, la cual nos va a ayudar a ir viendo que los ligamentos van de forma progresiva avanzando de acuerdo a al daño que se les va presentando. Entonces, en una fase primera, en la primera fase, pues vamos a tener tal vez una rotura del ligamento colateral cubital y pues posterior a este va a irse desgastando hasta llegar a una ruptura de las estructuras ligamentosas laterales y así hasta llegar a la cápsula anterior y posterior. En una tercera fase vamos a poder tener la ruptura del ligamento colateral medial. En una subclasificación de la tercera fase podría haber un desgarro parcial del ligamento colateral medial. En la tipo 3B podemos tener una ruptura completa del ligamento colateral medial. Y en la 3C pues vamos a ver que ya va a haber una dislocación como tal y que va a haber cierto compromiso de los tejidos blandos y va a haber una grave inestabilidad que pues ahí ya se va a considerar como una luxación o una subluxación, sea el caso. Ahora, con respecto del cuadro clínico, vamos a poder tener dolor. El dolor lo van a referir más los adultos. Con respecto de los niños, a veces solamente llegan con su brazo prono y sujetándolo a 45 grados. Un aumento en el volumen y vamos a tener la deformidad aparente. Podemos tener ciertos hundimientos, como les había comentado, y algunas características importantes va a ser que no va a haber va a haber impotencia funcional, o sea, no se van a poder realizar tampoco una adecuada pronación o supinación, porque como les dije, esta articulación también sirve como parte para que se pueda dar esto. Vamos a tener entonces que nosotros interrogar a nuestro paciente para poder hacer una buena historia clínica en la que vamos a buscar que no tenga la presencia o que no tenga ninguna enfermedad sistémica concomitante como una artrosis o algo así. ¿Qué tipo de actividad laboral realiza? También está asociado también con desgaste de los ligamentos, entonces ahí la relación. Actividades deportivas, este normalmente se suele presentar, por ejemplo, en personas que practican tenis, fútbol o básquetbol. Y pues también tenemos de importancia saber cómo fue el mecanismo de la lesión y en dónde fue esta lesión. Entonces, esto nos va a ir guiando para ir eligiendo un método terapéutico. Y pues vamos a necesitar ver hace cuánto tiempo tiene la evolución de esta herida. Lo preferible sería que si tú detectas una luxación, sea lo más pronto porque generamos cierta fatiga a los ligamentos que pues a la larga podría dejar, como les decía, ser el inicio de que sea una inestabilidad de la articulación. También valorar qué tanta ha sido la pérdida de la función y cuál es la intensidad del dolor. Como les decía, los niños normalmente llegan con el brazo en prono y sujetándolo, así como se ve en la imagen. Los adultos pues son como que los que expresan más el dolor. Ahora tenemos que hacer una valoración radiológica en la cual pues nosotros vamos a pedir una radiografía AP, una lateral para poder visualizar lo que es la articulación más adecuadamente y pues valorar qué tipo de luxación es y si hay fracturas en esta y valorar a qué nivel es la fractura. Se recomendaría que se hiciera antes de realizar alguna maniobra. Y pues también esta nos va a ayudar a, como podemos ver en la primera imagen, pues son una fractura de lo que sería la cabeza radial y la segunda de lo que serían los coronoides. Entonces aquí ya vamos a poder hacer la clasificación si es simple o compleja, aunque vamos a tener que hacer también un diagnóstico diferencial para corroborar que no haya fractura supracondilia, que sería en la parte superior. El número y
para eso nos serviría la radiografía. Se recomendaría que posterior a a una maniobra se tome una de control, como es en el primer caso. Ahora tenemos también dentro de este tema una clasificación que la de Rigna y Monroy. Esta va a ser o nos va a servir para lo que serían las fracturas de las coronoides y pues nos va a hablar según el tamaño del fragmento que se haya fracturado. Entonces, en el tipo 1, pues vamos a tener la abulsión de la punta de la apófisis coronoides, como lo podemos ver aquí. Sería nada más la puntita la que va a ser fracturada. En el tipo 2, va a haber un fragmento simple, hasta aquí como lo marca, en el cual pues nos va a afectar más del 50% de la apófisis coronoide. Y el tipo 3, que es el fragmento simple, pero puede ir con minuta o puede afectar más del 50% de esta apófisis coronoides. Y pues algo importante que recalcar va a ser que pues hay una triada que se conoce como triada terrible del codo y pues que esta siempre va a estar asociada principalmente con la tipo 1 y la tipo 2. Vamos a tener también el tratamiento, pues lo primero es la reducción de esta que sea concéntrica para que entre más rápido se haga la reducción, menos complicaciones va a poder tener. También vamos a tener que pues requerimos hacer una estabilización. Esta se va a realizar se recomendaba hacer una férula braquipalmar para poder inmovilizar o bien con un cabestrillo. Eh, Esto para que la funcionalidad pues sea recuperada. Entre más rápido hagas este manejo, más rápido, menos probable es que corras el riesgo de perder funcionalidad y también que pierdas algún problema con el rango del arco completo de movilidad. O sea, que puedas volver a hacer todos tus movimientos de flexión, extensión, supinación y pronación adecuadamente. Después de esto, venían las maniobras. En la primera es la reducción posterior, en la cual vamos a requerir de un segundo agente para que él sostenga lo que es el miembro superior y podamos realizar la tracción. Y con los dedos pulgares vamos a sujetar lo que sería el olecranon de forma a partir del primer tercio para sujetarlo y como irlo acomodando, haciendo presión para que se vaya como introduciendo en la cavidad articular. Y pues decía que este puede ser realizado de forma de que el paciente esté en decúbito supino o podría estar sentado. Y puede acompañarse esta maniobra de lo que sería una pronación o supinación para ir a como colocando el olecranon adecuadamente en su cavidad articular. En los niños habría algo que era el síndrome del codo de la niñera, que era por los mecanismos que aunque no son tan agresivos, pero igual le podían causar luxación. Y en ellos se podía manejar la técnica de la supinación, en la cual consistía en agarrar en la parte posterior el miembro superior y hacer que el niño hiciera flexión, pero supinación para que solito entrara el hueso y con eso ya se restauraba. O la otra que era colocar el pulgar y el pulgar a la altura del olecranon, sujetando esa parte para hacer una pronación y con esta ayudar a que se igual lograra encajarse o reacomodara otra vez este olecranon en su cavidad articular. Por cierto, les dejé los videos de cada una de las maniobras. Ujú. Bueno, dentro de las principales complicaciones que vamos a poder tener, pues es la propia inestabilidad y que estas se vuelvan recurrentes. Vamos a tener rigidez crónica del codo si no se hace, como les dije, una reducción de forma oportuna.
A veces puede haber miositis osificante, quiere decir que los mismos músculos van a ir eh, no teniendo la misma movilidad si no se hace adecuadamente. También podríamos tener o desarrollar el síndrome compartimental y pues como vimos el nervio cubital va pasando en la porción eh, que se encuentra más superficial, entonces cuando haya una luxación tiende a ser el que más se va a lastimar ese nervio, entonces podría haber lesiones nerviosas que si no se trata pronto, pues quedaría como complicación. También podría ser la sinostosis radiocubital, o sea que haya pérdida de la movilidad. Entonces, esta patología es de preferencia tratarla lo más antes posible. O sea, tú ves al paciente y es por clínica que ves que a veces no, bueno, comentaba en las literaturas que consulte, que pues habría que valorar primero que no haya fracturas para poder realizar cualquier maniobra y pues si ya tenían la certeza de que no había fracturas, podían proceder con las maniobras y que se tenían que hacer lo más rápido posible para evitar que estas cayeran en una debilidad de los ligamentos y hubiera inestabilidad, porque como les dije, son parte importante para que estas no se estén luxando constantemente. Y pues esto sería todo. Espero haya sido claro el tema y muchas gracias.